Ok. Está a reserva de la hora que empieces, amigo. Sí, ya estamos bien, ya empezamos. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar el día de hoy con esta sesión de las partes y la competencia del procedimiento especial sancionador. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento. Y bueno, vamos a seguir. Ayer nos quedamos en las etapas del procedimiento, que era conocimiento, investigación, y luego, bueno, viene la etapa de la sustanciación del procedimiento, donde se formula, ¿no?, la denuncia o la queja, y luego lo que les decía ayer, que es muy importante, es citar al probable responsable para formular su defensa. Eso es indispensable. Todos los que aparezcan en una denuncia como posibles responsables se les tiene que citar necesariamente y escuchar su defensa. Deben de tener también por disposición constitucional la oportunidad de contradicción y también, obviamente, si presentan una queja en mi contra, pues yo también tengo derecho, obviamente, al ofrecimiento de pruebas. Entonces vamos a tener las pruebas que ofrezca quien presentó la queja y las pruebas que ofrezca, pues, quien se va a defender para finalmente o posteriormente obtener una resolución. Como les dije el día de ayer, pues empezamos con el Tribunal Federal Electoral. Ahí empezaron por primera vez a presentarse una serie de quejas, pero los únicos sujetos a infracción, a sanción, eran los partidos políticos. El primer diseño en la legislación electoral señalaba que en un proceso electoral los únicos que podían ser sancionados eran los partidos políticos por irregularidades que sucedieran durante todo el proceso electoral, pero se enfocaba en realidad a los actos anticipados de campaña y a las campañas. Posteriormente hubo diversas reformas a la legislación electoral, varias reformas, y entonces se fue abriendo esto y ya no solamente los partidos políticos eran sujetos responsables, también los aspirantes, los precandidatos, los candidatos. Se tomó la decisión por parte de las legisladoras y los legisladores de, pues, incluir prácticamente a todas las personas que sean sujetos a sanción. Y obviamente, pues, con la reforma muy importante que hemos tenido también en materia de radio y televisión, pues ya desde hace algunos años también son sujetos a sanción los concesionarios o los permisionarios de radio y televisión. Los partidos políticos, obviamente, como ya sabemos y lo vamos a ver posteriormente, pues los partidos políticos no pueden contratar o adquirir tiempos en radio y televisión de ninguna forma, solamente aquellos tiempos que autorice el Instituto Nacional Electoral, en los tiempos y en los canales que autorice. Tampoco pueden definir propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones. Esto era una disposición constitucional, nada más que posteriormente se reformó la Constitución y ahora la Constitución ya no dice expresiones que denigren a las instituciones. Ahora la Constitución solamente dice que calumnien a las personas. Será sancionado aquel que calumne a las personas, pero ya no se habla de que se denigren a las instituciones. También, pues, un partido político puede ser, vamos a ver luego algunos ejemplos de todo esto, un partido político puede ser sancionado por realizar actos anticipados de campaña o de plan o de pre-campaña y por incumplir alguna obligación, ¿no? También con estos temas de financiamiento y temas de fiscalización, que estos temas también en otro diplomado de partidos políticos se ven a fondo sobre todos los temas de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos. Y también cualquier persona o un sujeto, un aspirante que todavía ni siquiera es precandidato, o un precandidato, un candidato, también puede ser sancionado por realizar actos anticipados de campaña, o en caso de que los aspirantes o precandidatos solicitan recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por la ley, o omitir los informes recibidos de dinero en la campaña, pre-campaña, ¿no? No presentar el informe de gastos de pre-campaña o campaña, ya luego vamos a ver algunos ejemplos de esos, exceder el tope de gastos de pre-campaña. También estos temas y estas prohibiciones están directamente relacionadas
con el sistema de nulidades en materia electoral. En 2014 se incluyeron 3 nuevas causales de nulidad en la Constitución, y esas 3 nuevas causales de nulidad dicen que si se rebasan los topes de gastos de campaña se puede anular la elección. También dicen que si utilizan recursos públicos o de procedencia ilícita, pues también en un momento dado se puede anular la elección, o si se adquiere propaganda política en radio y televisión o contrata propaganda política en radio y televisión, también esto puede provocar que se anule una elección. Acuérdense que la legislación pues federal o nacional nos habla de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, que no es lo mismo. Contratar es firmar un contrato con una radiodifusora o una televisora y decirle, ¿sabes qué? Te contrato 5, 10, 15 minutos o 20 minutos, lo que sea en radio o en televisión. Y adquirir, pues no debe haber un contrato de por medio. Adquirir simple y sencillamente, si yo aparezco por ahí en un anuncio, en una propaganda, en radio y televisión, pues estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión, aunque no esté un contrato de por medio, porque antes la legislación solamente señalaba contratar, y entonces había actos simulados, y los partidos políticos o alguna candidatura se ponía de acuerdo con una radiodifusora, con una televisora, y decían, pues como que me entrevistas así espontáneamente, no, y no firmamos ningún contrato. Entonces no vamos a poder tener ninguna sanción porque no contratamos tiempos en radio y televisión. Por eso posteriormente se modificó tanto la Constitución como la ley, y también se agregó contratar o adquirir, porque si te entrevistan así espontáneamente en radio y televisión, pues eso no quiere decir que no estás adquiriendo tiempos en radio y televisión. Siempre, claro, hay que ver los casos concretos, ya ver si nos da tiempo de analizar algunos, pero hay que ver los casos concretos. Pero si yo estoy apareciendo en radio y televisión en cualquier momento, pues puede ser que esté adquiriendo tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto de la ley, es decir, tiempos en radio y televisión que no me autorizó el INE. Y entonces eso puede provocar, pues desde las quejas, las denuncias, hasta puede llegar el caso de que pues, se anule la elección, porque como les digo, hay una causal de nulidad que habla que si adquieres tiempos en radio y televisión, más allá de lo que autorizó el INE, pues eso puede ser de tal magnitud que provoque también que se anule la elección. Y también, pues el tribunal en muchas ocasiones ha sancionado a estaciones de radio o canales de televisión por vender tiempo de transmisión a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos fuera de lo que establece la ley. Luego vamos a platicar de la reforma de 2007, donde ya pues ninguna persona puede contratar tiempos en radio y televisión. Vamos a entrar después a ese tema. También pueden ser sancionados por difundir propaganda electoral pagada o gratuita, incumplir con su obligación de transmitir los mensajes y programas de partidos políticos y de las autoridades electorales, sobre todo las pautas aprobadas por el INE. Obviamente todos los canales de televisión y de radio están obligados a transmitir toda la propaganda política que le señale el INE durante una campaña. Si por algún motivo no la transmiten, porque obviamente es gratuita, no gana nada la televisora ni la difusora por transmitir esto, muchas veces no la transmiten, pues si no la transmiten, pues también pueden ser directamente sancionados, ¿no? Y manipular la propaganda electoral a programas de partidos políticos, ¿no? Con el fin de alterar o torsionar cualquier tema, ¿no? Fíjense que pues, lo vamos a estar estudiando estos días. No está regulado el tema de redes sociales. Eso lo vamos a ver posteriormente, qué vamos a hacer con ese tema, cómo se va a analizar ese tema. Pero pues estamos en el 2022. Se había pensado que ya para el 2021 íbamos a tener pues alguna legislación respectiva a redes sociales, pero no la tenemos. Simple y sencillamente seguimos hablando en la Constitución y en la ley de radio y televisión. Todavía no está este tema de redes sociales. Ojalá ya lo tengamos para el 2024, pues algún tipo de legislación, porque pues ahí sigue el debate que si se tienen que regular o no las redes sociales, ¿no? Ya como vimos ayer, pues es un tema que al principio se decía es imposible
ataca directamente a la libertad de expresión, ataca directamente al derecho a la información, el regular las redes sociales, pero desde que se incluyó este tema de que se paga por promoción o por propaganda en redes sociales, pues ya ahí el tribunal ha señalado que si hay dinero de por medio en una propaganda política en redes sociales, ahí sí se tiene que investigar y en su caso se tendrá que sancionar porque afecta la equidad en la contienda. Hay que ver quién pagó, dónde se pagó, cuánto se pagó y de qué forma está afectando un proceso electoral esa propaganda política en redes sociales. También, como vemos aquí, los sujetos de infracción pues también son ciudadanos, dirigentes de partidos, persona física o moral, autoridades o servidores públicos. Hay muchísimos casos de promoción personalizada de los servidores públicos. Ya lo estarán viendo en otras sesiones. Sí, adelante, Carlos. Buenos días. Buenos días, maestro, y a las compañeras y compañeros. También hay un tema que hemos estado viendo en el reciente proceso electoral. Se dio por denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género y sucedió cuando se denunciaba violencia digital y, por ejemplo, se denunciaba a un rotativo que difundió imágenes que podían constituir violencia política a través de una red social. Entonces, ahí el problema era ubicar al responsable, ¿no? Por un lado, no está regulada las redes sociales y tampoco a partir de quién vas a imponer la infracción de dársela, de configurarse este tipo de violencia, ¿no? Entonces, allá hay varios puntos que seguramente van a tener que sortear los legisladores en su momento, ¿no? Así es, Carlos, tienes toda la razón. Ese tema también es muy importante, el de violencia política en razón de género. Fíjense, ni siquiera todavía tenemos a la fecha, por disposición legal, qué medio de impugnación debe proceder para todos estos temas de violencia política en razón de género. El tribunal admite estos asuntos vía juicio para la protección de los derechos políticos electorales o también vía el procedimiento especial sancionador, pero conforme a la ley todavía no tenemos un medio de impugnación específico para estos temas. Y bueno, ya el tribunal pues constantemente ha sancionado por estos temas de violencia política en razón de género, pero sí urge una reforma por lo menos legal para que ya quede debidamente reglamentado y sobre todo, como dice muy bien Carlos, pues llegar hasta el fondo de una investigación y sancionar a los responsables. Acuérdense que si se sanciona a una persona por violencia política en razón de género, pues queda ahí en una lista que tiene el INE y esa persona, por ejemplo, si quisiera ser candidato a algún cargo de elección popular, pues no podría hacerlo porque tiene ahí una sanción por violencia política en razón de género. Pero todo esto es vía acuerdos, reglamentos, lineamientos del INE, entonces sí urge también en una próxima reforma, como lo dice muy bien Carlos, regular todo este tema relacionado de redes sociales y todo este tema relacionado con violencia política en razón de género. Además de que, pues esto, como les decía, esto puede provocar también la nulidad de una elección, pues lo mismo sucede en el caso de violencia política en razón de género, además de que se puede presentar una denuncia y que una persona puede ser sujeta a una sanción por violencia política en razón de género, pues también es necesario crear una causal de nulidad relacionada con violencia política en razón de género. Lo ideal es que quede a nivel constitucional esta causal de nulidad como otras que ya tenemos en la Constitución, porque si se reforma la Constitución y si se plasma esta causal de nulidad por violencia política en razón de género en la Constitución, pues automáticamente aplica para todas las elecciones, tanto las federales como en las entidades federativas. Así sucedió con las otras causales de nulidad que están en la Constitución, se crearon en la Constitución y ahora ya están también en todas las legislaciones de las 32 entidades federativas, pues porque es una disposición constitucional y como ya lo hemos visto, si está en la Constitución Federal, pues aplica para todos y para todas las elecciones. Entonces la idea también sería pues crear esta causal de nulidad a nivel constitucional para que también se pueda anular una elección por violencia política en razón de género. Se decía que era muy difícil, bueno, este es otro tema, pero se los comento rápido, se decía que era muy difícil
fijar la determinancia, que fuera determinante esa violencia política a tal grado de que se anulara una elección, pero bueno, ya hemos tenido algunos casos ya de la Sala Superior del año que entra, del año pasado, perdón, en el 2021, en donde ya la Sala Superior, por lo menos en un par de casos, ya anuló diversas elecciones por violencia política en razón de género. Entonces ahí están ya los parámetros en esas sentencias de cómo sí es posible que se acredite una determinancia y de que se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Pero también estos temas, como dice Carlos muy bien, pues inician desde las quejas y las denuncias que se presentan por violencia política, ¿no? Entonces estas quejas se desarrollan, se hace la investigación, en caso de que sancione a los responsables, como les decía ayer, ahí quedará la evidencia y esas mismas quejas posteriormente podrían provocar que se anulara una elección si es que a una candidata, por ejemplo, la violencia política la afectó de tal forma que por ese tipo de violencia política, pues no pudo ganar la elección. Entonces, pues se anula, ¿no? Entonces hay que ver también todos esos temas, hay que relacionarlos, pero todo inicia con estos procedimientos sancionadores. Aquí inicia la investigación, por eso también es muy importante que las autoridades administrativas pues desarrollen rápidamente la investigación, inclusive tuvieran ya al sujeto a sancionar antes de que termine el proceso electoral, porque también, insisto, estas quejas, estas denuncias que se presentan luego sirven de mucho para revisar si hubo irregularidades en un proceso electoral o no, de tal magnitud para que se pueda anular o no una elección. Entonces, bueno, ojo, las quejas tienen pues tres finalidades, es sancionar administrativamente, como ya vimos, también puede actualizarse un delito electoral y también de alguna forma podría anularse una elección, ¿no? Con base en estas quejas que se presenten durante el desarrollo de cualquier proceso electoral. No solamente es una queja y no solamente es una sanción, sino un cúmulo de quejas pueden provocar diversas sanciones, como ya vimos, penales y hasta en un momento dado que se anule una elección. Y como vemos, pues ya la legislación amplió completamente estos temas y ahora cualquier ciudadano puede ser sancionado, un dirigente, un partido político, cualquier persona física o moral. Entonces todos tenemos que estar pendientes porque cualquiera de nosotros pues podemos tener una queja en nuestro contra y nos pueden sancionar, ¿no? También las autoridades, los servidores públicos, les digo, hay muchísimos casos de servidores públicos donde se presentan quejas, sobre todo por promoción personalizada o por estar apoyando a un partido político o a una candidatura durante una campaña. Tenemos por ahí un caso que a ver si lo vemos posteriormente, donde ya en Aguascalientes se anuló una elección de diputaciones federales en el 2015 porque el gobernador del estado de Aguascalientes pues acudió el día de la jornada electoral ahí a votar y realizó determinada propaganda política en redes sociales, que esta misma propaganda pues provocó que se anulara la elección de diputaciones, una elección de diputados federales en el 2015, ¿no? Primero se presentaron las quejas y luego obviamente esto provocó que se anulara la elección. Otros elementos que tenemos que revisar para determinar una sanción, les digo que viene estos temas vienen, estos principios vienen del derecho penal y del derecho administrativo, pues otro tema muy importante también es la responsabilidad, ¿no? Consiste en la imputación o atribución de una persona o de un ente jurídico de un hecho determinado y sancionado normativamente. Entonces, la responsabilidad puede ser de varias tesituras, de varias magnitudes, que posteriormente vamos a revisar. Y luego la determinación de la sanción. Esto también es un tema muy complejo en las quejas, porque no hay tipicidad. Por ejemplo, en el penal, si yo cometo un delito, el que ustedes quieran, pues ya está ahí tipificado en el propio Código Penal. No, pues si robas 3 años, ¿no? Y si robas con violencia, 5 años. Y si no sé qué, 10 años. Y si no sé qué, 20 años. Pues sabemos cuál es la conducta y cuál es la infracción.
Entonces, si yo soy juez penal, pues digo, este robo con violencia, pues son 5 años, porque así dice el Código Penal. Pero en materia electoral no. En materia electoral no existe esta tipicidad. Entonces, no, que tú cometiste esta infracción. ¿De cuánto es la sanción? Pues eso lo dice el órgano administrativo o el órgano jurisdiccional. No hay una tipicidad exacta. No, que si saliste en radio y televisión y estaba prohibida esa propaganda, ¿de cuánto es la sanción? Entonces la determinación de la sanción es gradual y es discrecional por parte de la autoridad. No es que si saliste en el radio 5 minutos, la sanción es de tanto, y no, aquí la tiene que graduar directamente quién va a emitir la sanción. Es decir, una vez acreditada la infracción y la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta, la autoridad procederá a la determinación de la sanción y se establece de un mínimo a un máximo, es decir, la autoridad tiene de un mínimo a un máximo para graduar y lo que se llama individualizar la sanción. La individualización de la sanción quiere decir que se van a ver las condiciones, se van a analizar y estudiar las condiciones del infractor a ver con cuánto se le va a sancionar. Por ejemplo, si sale algo en radio y televisión, no nos puede sancionar igual a una persona física que a una televisora, por ejemplo, porque obviamente su capacidad económica es completamente distinta. Yo no puedo sancionar a una persona física a lo mejor con 500,000 pesos, porque me va a decir, no, pues sabes qué, yo gano 15,000 al mes, ¿de dónde voy a sacar 500,000 pesos para pagar esa multa? Pero a lo mejor una televisora, por la misma conducta, sí la puedo sancionar con 500,000 pesos porque su capacidad económica pues es muy grande. Entonces eso se llama individualizar la sanción según la persona sujeta a sanción. No van a ser igual la sanción. Entonces pues siempre la autoridad también aquí entra en un tema muy complejo pues de cuánto, cómo graduar, ¿no? La sanción. Lo mismo los partidos políticos. Las sanciones más grandes que se han emitido, pues uno de los asuntos relevantes pues fue el caso de Pemex Gate y el caso de Amigos de Fox. En el Pemex Gate se sancionó con 1,000,000,000 de pesos y en el Amigos de Fox con 500 millones de pesos. Y obviamente nos dijo el partido político, pues no, nosotros no tenemos ese dinero, ¿de dónde vamos a sacar 1,000,000,000 de pesos? Por ejemplo, en el Pemex Gate se acreditó que entró a la campaña de Petróleos Mexicanos 500 millones de pesos. Y entonces dijo la autoridad, bueno, como ya quedó aquí acreditado que entraron a la campaña 500 millones de pesos, la multa es de esos 500 millones de pesos más otros 500 de multa. Entonces, partido político, me tienes que pagar 1,000,000,000. Y entonces dijo el partido político, pues yo no tengo ese dinero, no lo puedo pagar. Y entonces, pues la autoridad le contestó, pues bueno, de lo que te damos cada mes te vamos a descontar el 50% hasta que pagues esa multa, ¿no? Esa sanción. Y en el caso de Amigos de Fox era como más o menos de 500, era de 300 millones de pesos lo que llegó de un financiamiento del extranjero, un financiamiento paralelo a la campaña. Fueron como 300 millones de pesos y también se sancionó con otros 300 millones de pesos. Pues fueron 600 millones y lo mismo nos dijo el partido, el PAN y el Verde, yo no tengo ese dinero. Entonces se resolvió que de lo que se le daba cada mes a esos partidos políticos, de sus administraciones mensuales, se les iba a descontar el 50% hasta que pagaran el total de la multa. Pero obviamente estábamos hablando de partidos políticos con un financiamiento público, que obviamente la autoridad sabía cuál era su capacidad de económica y dijo, bueno, aquí vamos a individualizar la sanción. Obviamente no nos los van a pagar de una sola vez porque no tienen ese dinero, pero como sabemos cuál es su capacidad económica, sabemos cuál es su financiamiento, pues les vamos a descontar 50% mensualmente de la multa hasta que completen toda la multa. Y pues son de las multas más grandes que ha habido, ¿no? Y pues los partidos políticos tuvieron que pagar. Y todavía la resolución señalaba que si reincides en esa conducta, pues la siguiente sanción puede ser también
de suspensión de tu registro como partido político para el siguiente proceso electoral. Y todavía la ley señala, puede suspenderse o puede cancelarse a un partido político su registro también por determinada conducta. Pero todo esto se vuelve más complejo, pues porque es la autoridad la que va a individualizar la sanción. La autoridad es la que va a revisar, ¿no?, quién es el sujeto a sancionar y cuál es su capacidad económica para que posteriormente lo sancione. Entonces aquí viene el tema también que tenemos, les digo, en otras materias no está porque ya está individualizada la sanción en materia, por ejemplo, penal, como vimos, pero en materia electoral, pues como son diversas personas las que pueden ser sancionadas, o persona física, persona moral o partido político, pues aquí sí tiene que ser la autoridad la que haga la investigación y la que fije cuál va a ser la sanción. No podemos dejarla directamente tipificada en un código o en una ley esa sanción porque no sabemos exactamente cuál es la capacidad económica en ese momento del sujeto que va a ser sancionado, ¿no? Entonces, la individualización de la sanción es el procedimiento mediante el cual la autoridad administrativa electoral pondera la infracción a la norma electoral y la sanción que le corresponde al infractor. Muchas veces es la misma conducta a la que se va a sancionar, pero no es la misma sanción, aunque varios hayan cometido esa misma conducta, no va a ser la misma sanción porque su capacidad económica es distinta. Entonces, no por una infracción va a ser la misma sanción, no necesariamente. Necesariamente se tiene que ver la magnitud de la sanción, ser acorde con el grado de responsabilidad del infractor y también con su capacidad económica. Entonces no nos pueden decir, oye, ¿por qué lo sancionaste con 10 pesos y al otro con 20? Pues porque la capacidad económica de esta persona pues ameritaban que fueran 10 pesos y la capacidad económica de la otra persona pues podían ser 20 pesos por la misma conducta. Entonces las sanciones más grandes que se han dado pues son generalmente a partidos políticos o a televisoras y radiodifusoras, son donde se sanciona con una cantidad más alta porque su capacidad económica pues es más grande, ¿no? Las circunstancias y la gravedad de individualizar la sanción. Pues también, al individualizar la sanción, corresponde al infractor, la autoridad administrativa debe considerar todos estos temas, ¿no? Fíjense, las circunstancias de la falta, ¿no? Las condiciones en las que se produjo la infracción, el tiempo, modo y lugar. Aquí también van a ver durante este diplomado varios casos en donde la sanción no es igual. Fíjense, la misma conducta no va a provocar la misma sanción. Por ejemplo, pinto una barda y está prohibido. No es lo mismo pintar una barda a favor de un candidato o un partido político, por ejemplo, antes de que inicie el proceso electoral, porque voy a recibir ahí a lo mejor una queja y me van a sancionar porque pinté esa barda y porque son actos anticipados de campaña. Puedo ser sujeto a una sanción. Esa misma barda, si la pinto el día de la elección o un día antes de la elección, enfrente de una casilla, la sanción tiene que ser mucho más alta. Simple y sencillamente porque es diferente el tiempo. No afecta lo mismo una propaganda política antes de que inicie el proceso electoral o cuando va iniciando el proceso electoral a que esa propaganda política esté el día de la elección. Y es la misma barda pintada. Y la pintó la misma persona, pero el tiempo va a graduar la sanción. ¿Por qué va a ser la multa más alta si esa barda se pintó el día de la jornada electoral? Porque está afectando mucho más esa conducta, esa infracción, el día de la jornada electoral, porque todo el mundo va a ver esa barda y es el mero día en que vamos a ir a votar. Entonces está afectando mucho más el proceso electoral y la elección, esa propaganda, el día de la elección, que si estuvo, por ejemplo, pues 3 días antes de que iniciara el proceso electoral. A lo mejor cuando votamos ya ni nos acordamos de esa propaganda. Entonces la sanción va a ser diferente por la misma propaganda. Es la misma, igualita, pero la sanción va a ser diferente. Lo mismo los sujetos a sancionar. Muchas veces son varios los sujetos a sancionar.
y no van a recibir la misma sanción. Por ejemplo, les pongo un caso muy sencillo. En una casa, por ejemplo, llegan unas personas, tocan en una casa y le dicen al dueño de la casa, oiga, vamos a pintar aquí afuera en su barda una propaganda política. Bueno, la persona dueña de la casa le van a decir, no, pues te vamos a pagar tanto, pero vamos a pintar tu barda. Entonces dice, bueno, pues píntenla muy bien. Luego va a llegar un pintor, así, pintor, que pinta bardas, y va a pintar la propaganda política. Y entonces por ahí se presenta una queja de algún partido, de alguna persona, algún ciudadano, una ciudadana, presentan una queja y dicen, estos son actos anticipados de campaña. Pues sí, todavía no empieza el proceso electoral y ya pintaron esa barda de un color con el emblema de un partido y a lo mejor el nombre de una candidatura. Entonces, bueno, ya están todos los elementos ahí a seguir a la investigación, se hace la investigación y resulta que sí, ahí está esa barda pintada. Entonces, ¿a quién van a sancionar? Pues fíjense, van a sancionar al dueño de la casa, van a sancionar al pintor que pintó la barda, van a sancionar al que ordenó que se pinte esa barda y van a sancionar al partido político que está beneficiando esa propaganda. Entonces tenemos 4 sujetos de infracción, pero la infracción no es lo mismo. Pues el pobre pintor que pintó la barda va a decir, pues yo ni sabía que no se podía, yo no sabía que no podíamos pintar emblemas de partidos, pues yo no tenía ni idea, a mí nomás me contrataron para pintar una barda, pues sí, pero eso, ¿no? Que desconozcas la ley, no, eso no quiere decir que ya no seas responsable. Entonces al pintor lo van a sancionar, pero a lo mejor al pintor va a ser con una amonestación nada más. No lo vuelvas a hacer porque sabes que está prohibido. El dueño de la casa también va a decir, no, pues yo no sabía que no se podía, no sé qué. No, pues también eres sujeto a sanción y vas a tener una sanción, pero obviamente quizá más alta que la del pintor, porque es el dueño de la casa. Luego, al que mandó pintar, o sea, a lo mejor es una persona física que mandó pintar la barda, también se va a sancionar, pero con una sanción diferente, quizá la del pintor y quizá el dueño de la casa. Y al partido político, a lo mejor se cita al partido y dice, no, pues yo ni sabía que pintaron esa barda, yo ni sabía que estaba el emblema del partido, pero te está beneficiando. Entonces también se va a sancionar al partido político y quizás la sanción más alta sea al partido porque su capacidad económica es mucho más alta que la del pintor, que la del dueño de la casa y que el que mandó pintar eso. Y luego nos va a decir el partido político, quizá, oigan, pues ¿saben qué? Pues yo no sabía nada, pues entonces entra la figura que les platiqué ayer de la cumplen vigilando, pues no sabías nada a lo mejor, pero esa propaganda te estaba beneficiando y no dijiste nada, entonces ahí luego vamos a ver cómo entra la figura de que tiene el escrito de deslinde. Si yo soy partido político y veo ahí una propaganda que me está beneficiando, yo tengo que presentar inmediatamente un escrito a la autoridad administrativa y deslindarme de eso y decirle, ¿sabes qué? Yo ya vi una propaganda que me está beneficiando, pero no es mía, yo no la mandé pintar, yo no nada, entonces me deslindo de todo esto. Si rápidamente presento ese escrito de deslinde, entonces a lo mejor sí, ya no soy sujeto a sanción porque tú mismo me estás avisando que tú no pagaste, que tú no eres responsable de esa propaganda. Pero bueno, siempre para revisar las circunstancias en las que se va a emitir una sanción, hay que revisar el tiempo, el lugar y cómo fue, dónde fue. Y les digo, el tiempo es muy importante porque no es lo mismo ver un espectacular cuando está iniciando el proceso electoral a ver un espectacular el mero día de la jornada electoral, ahí muy cerca de una casilla, por ejemplo, porque obviamente va a afectar mucho más esa propaganda el día de la elección que cuando iniciaba el proceso electoral, aunque sea exactamente la misma propaganda, ¿no? Entonces ahí es donde se habla de la trascendencia de la norma que se transgrede, qué tanto está afectando esa propaganda. Obviamente no va a afectar lo mismo cuando empiece el proceso electoral que con el mero día de la jornada electoral. Y luego viene pues la clasificación también de la falta, ¿no? La calificación de las faltas que se consideren demostradas debe comprender el examen de los siguientes aspectos. Tipo de falta, puede ser por acción o puede ser por omisión.
¿Cuál es la omisión? Por ejemplo, pues que vi ahí la propaganda, me estaba beneficiando y no dije nada. Soy partido y no dije nada, no me deslindé, porque dije, no, pues esta me está ayudando, esta propaganda, yo no la puse, pero me está beneficiando, no digo nada. Entonces te voy a sancionar por omisión. O por acción. Acción es cuando yo fui el que puso esa propaganda política ahí, ¿no? Y entonces, pues es una acción. Hay que revisar los elementos subjetivos, qué tanta es la responsabilidad, como ya vimos, y en la omisión, pues hay que ver los elementos objetivos, cuáles son los hechos, qué fue lo que pasó, cuáles son las consecuencias, para posteriormente, pues calificar la falta a los sujetos responsables. Y luego viene la parte de la responsabilidad. La conducta es dolosa, o sea, fue intencional o es culposa. Como vimos en este caso tan sencillo, pues a lo mejor el dueño de la casa no tenía la intención de afectar el proceso electoral. El que pintó la barda tampoco tenía la intención de afectar, entonces fue culposa. Pero el que mandó pintar la barda sí tenía una intención dolosa, porque sabía que estaba pintando una propaganda y estaba prohibida. Entonces también hay que ver si la conducta es dolosa, intencional o solamente fue culposa por negligencia, tampoco la infracción va a ser igual. Cuando es intencional y dolosa, la infracción es más alta que cuando solamente es culposa o hay negligencia. Entonces tienen que revisar estos dos temas de conducta para que se emita la sanción, ¿no? Les digo, es más alta, necesariamente será más alta la infracción cuando se estime esta dolosa o intencional. Y luego, pues la situación del infractor. Primero su capacidad económica, luego lo ha hecho una vez o varias veces, ¿no? Si este pintor se pone a pintar, después lo amonestan y vuelve a pintar otras 5 bardas, pues ya no nomás lo van a molestar, ahora sí va a tener una sanción económica porque está aplicando la reincidencia, eso es fundamental. Oye, ya lo hiciste, ya te sancionamos y estás volviéndolo a hacer, estás reincidiendo, entonces obviamente la infracción va a ser al doble o al triple o mucho más importante porque pues no estás entendiendo que eso no se debe ser, no se debe de hacer, ¿no? Y entonces es lo que aplica en la figura ahí de la reincidencia. Luego es el enlace entre el autor y la acción, ¿no? La vulneración sistemática de una misma obligación distinta viene ya en la reincidencia. Todo esto también puede aplicar para el tema de propaganda en redes sociales, aunque no esté regulada por la ley, pues todos estos casos va a aplicar necesariamente en redes sociales, ¿no? Como les dije desde ayer, esta presentación se las voy a hacer llegar el jueves, porque ahí la estamos trabajando para tener la lista el jueves. El jueves a todas y todos los que me escriban les envío esta presentación, todo lo que vimos ayer, lo que vemos hoy, lo que vamos a ver mañana y lo que vamos a ver el jueves, yo les envío inmediatamente la presentación el jueves si me escriben a mi correo electrónico, ¿no? Para que no tengan que estar apuntando aquí todo lo que aparece en las láminas o diapositivas, ¿no? Todo esto viene, para acuérdense, si revisan bien las diapositivas, pues ahí viene la jurisprudencia de lo que estamos hablando y también vienen algunos casos de la Sala Superior, algunas sentencias de las que estamos hablando, como por ejemplo aquí viene la jurisprudencia 41-2010 y viene recurso de apelación 83-2007 y recurso de apelación 62-2010, donde pueden ver todos estos temas que estamos hablando, pues ahí viene la jurisprudencia y las sentencias relevantes. Acuérdense que ustedes entran a internet, a la página del Tribunal Electoral, ahí pueden consultar cualquiera de estas sentencias o cualquiera de esta jurisprudencia. Inclusive si ponen directamente, muchas veces si ponen en internet directamente la sentencia o la jurisprudencia, ya aparece ahí, ¿no? Pero si no apareciera por algo, pues se meten a la página del tribunal y ahí sí la van a encontrar directamente la sentencia que necesiten o la jurisprudencia. Por eso en las láminas pues viene ahí asentado, ¿no? El nombre, el número o del expediente o de la sentencia y también el número de la jurisprudencia. Y luego la calificación de la falta, pues ahí está, ¿no? Puede ser de todo. Levísima, leve, grave, ordinaria, especial o mayor, particularmente grave, o puede ser una infracción sistemática. Ahí hay que ver siempre el caso concreto
Y luego hay que ver siempre un tema muy importante, el de las pruebas, porque luego muchas veces le han dicho al tribunal, oye, hicieron lo mismo y a uno lo sancionaste y al otro no. ¿Por qué? Pues porque una queja traía unas pruebas y otra queja no traía esas pruebas. Y es la misma queja, es la misma conducta, todo es igual. No más que una persona presentó la queja con determinadas pruebas y otra persona presentó la queja pero no tenía las pruebas suficientes, entonces pues no vamos a tener un resultado igual con una queja que viene bien integrada con las pruebas suficientes y otra queja que no viene bien integrada o no trae pruebas. También por ahí vamos a ver que la ley dice que para que proceda tu queja tienes que presentar las pruebas mínimas. ¿Eso qué quiere decir? Que tu queja tiene que venir con algunas pruebas mínimas indiciarias. No podemos llegar y decirle a la autoridad administrativa, oye, está pasando esto, aquí está mi queja y punto. Tenemos que presentarle a la autoridad administrativa pruebas mínimas para que inicie la investigación. Eso también es muy importante. No puedo llegar con una queja a la autoridad administrativa sin ninguna prueba. Las pruebas mínimas pues son pruebas indiciarias, lo que ustedes quieran, fotografías, un video, hasta una copia fotostática de algún tema, lo que quieran, pero siempre tengo que llegar con mi queja con las pruebas mínimas para que la autoridad inicie la investigación. Tampoco puedo impugnar por impugnar o presentar quejas nada más así, sin tener de alguna forma algunas pruebas, aunque tengan la categoría de pruebas indiciarias, pero tengo que decirle a la autoridad, mira, está pasando esto, haz la investigación, pero debo de llegar, insisto, con pruebas mínimas. Si hay un espectacular ahí, pues le llevo una fotografía o un video del espectacular. Si hay una barda pintada, pues le llevo una fotografía. Ya la autoridad hará la investigación y revisará si efectivamente se encuentra esa propaganda, que luego muchas veces la autoridad administrativa pues se lleva la sorpresa que se presentó la queja, ¿no? Y entonces al día siguiente va la autoridad a investigar esa propaganda y resulta que ya no está. Pues obviamente se enteraron que estaba esa queja y fueron y quitaron esa propaganda política. También muchas veces ese tema de las quejas pues sirve mucho en un proceso electoral porque ahí está la propaganda, ahí está, no hacen caso, pero cuando ven que entra la queja con la autoridad administrativa, en ese momento quitan automáticamente esa propaganda política. Entonces, a lo mejor no vamos a dar nunca con los responsables, pero sí sirvió la queja porque el responsable al día siguiente ya quitó esa propaganda política. Entonces, sí sirvió porque ya no está afectando el proceso electoral. Eso el INE lo revisa mucho en el tema de redes sociales. Porque, por ejemplo, hay un tema en redes sociales, ahí hay una propaganda política, no sabemos quién la puso ni cuándo la puso, pero está afectando el proceso electoral. Nada más que resulta que se presenta una queja y así por magia automáticamente esa propaganda que estaba ahí en redes sociales desaparece. Entonces a lo mejor nunca vamos a dar con el sujeto infractor, con el responsable, pero ya no está la propaganda. Entonces por eso luego muchos partidos políticos pues dicen, pues vamos a presentar la queja, a lo mejor nunca vamos a dar con el responsable porque es un tema de redes sociales, pero ya en muchas ocasiones ha sucedido así. Nada más se entera el que puso la propaganda, que se presentó una queja, inmediatamente da de baja esa propaganda en redes sociales. Entonces sí funciona también este tema de presentar la queja, aunque muchas veces no podamos encontrar, ¿no?, al sujeto responsable para que se emita una sanción. Y luego los elementos a considerar para individualizar la sanción, bueno, aquí la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean, ¿no?, la contravención o la afectación de la norma. Entre otras, ¿cuáles son las circunstancias? Bueno, las que hemos estado platicando, ¿no? Las condiciones socioeconómicas del infractor. Entonces, no se asusten porque si uno es infractor y gana 15,000 al mes, pues no lo van a sancionar, como les dije, con 500,000 pesos. Pero que sí se asusten las televisoras porque las televisoras, su condición socioeconómica es muy alta y entonces sí, si transmiten algo en radio y televisión prohibido por la ley, pues van a tener una sanción muy alta, ¿no? Porque son, pues, empresas, personas morales con una condición socioeconómica muy alta.
Luego las condiciones externas y los medios de ejecución también se tienen que revisar. Como ya vimos, la reincidencia, si lo estás volviendo a hacer, no te voy a sancionar con la misma multa, ¿no? Con la misma cantidad, obviamente tendrá que ser mucho más alta. Luego, en su caso, el beneficio, ¿no? Lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de esa obligación. Y como ya vimos, si es intencional o solamente es negligencia, ¿no? O puede haber también otras agravantes, otras atenuantes. Y también, pues siempre, como vemos, para emitir una sanción hay que revisar cuáles son los precedentes del INE, porque acuérdense que, como ya lo platicamos ayer, pues en muchos casos el INE era la autoridad que sancionaba en primera instancia, y luego cuáles son los precedentes del tribunal. Actualmente ya lo vamos a estudiar posteriormente, cómo está el diseño, por lo menos en los procedimientos especiales sancionadores, pues ya no resuelve el INE, pero sí resolvió de 1996 a 2014. Entonces el INE tiene precedentes muy importantes también que hay que revisar, y actualmente, pues obviamente a partir de 2014, en los procedimientos especiales sancionadores, pues hay que revisar todos los precedentes, toda la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Ya vamos a ver cómo actualmente el Tribunal Electoral, a partir de 2014, se creó una sala especializada nada más para resolver procedimientos especiales sancionadores. Hay una sala regional del tribunal que su única función, su única competencia son los procedimientos especiales sancionadores relacionados con temas de radio y televisión. Entonces se sustituyó al INE por esta sala especializada, no más que, como vamos a ver posteriormente, pues las sentencias de esta sala especializada del tribunal pues pueden ser revisadas por la sala superior. Entonces, finalmente, los precedentes más importantes siempre serán los de la sala superior, porque pues, son definitivos, inatacables, y ahí es donde se fija o donde se forma la jurisprudencia, ¿no? Con los precedentes de la sala superior, que ya los veremos posteriormente. No, también adicionalmente, la Sala Superior del Tribunal ha considerado casos específicos que también se deben de considerar, ¿no? Si es dolo, falta de cuidado, como ya vimos, para emitir la sanción. Si es unidad o multiplicidad, es decir, por ejemplo, si es un espectacular nada más, o son 20 espectaculares en la ciudad, o son 100 espectaculares en todo el estado, pues obviamente la sanción también va a ser muy diferente. Si el partido político o agrupación política presenta condiciones adecuadas en cuanto a registro y documentación, si se ocultó o no información, todo esto tiene que ver con la individualización de la sanción. ¿No? Y también hay que revisar si con la individualización de la multa no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido o de la agrupación política en caso que sean estas. Y vean, aquí está el catálogo de sanciones, ¿no? Como les decía, ¿a quién podemos sancionar? Pues a todos, como vemos aquí. Partidos políticos, asociaciones políticas nacionales, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanas, dirigentes de partidos, afiliados, personas morales, también observadores electorales, organizaciones, concesionarios de radio y televisión, organizaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales, laborales, lo que sea, o sea, pueden sancionar que sea. Pero aquí viene el problema, con lo que le cuesta mucho trabajo a la autoridad a la hora de sancionar. ¿Cuál es la sanción? Pues desde amonestación pública nada más, multa de 200 días, de 500 días, de 5,000 días, de 10,000 días, de 100,000 días. Luego viene reducción de hasta el 50% de su financiamiento público para el próximo año, para la próxima elección, interrupción de la transmisión de su propaganda, o sea, se puede decidir que se quede sin propaganda política ese partido o esa candidatura, suspensión parcial o total de las prerrogativas que tiene ese partido político, cancelación del registro, suspensión del registro o de plano pérdida de su registro como partido político. Entonces, como vemos, es muy amplio este catálogo y es sobre todo, como les decía, discrecional. La autoridad será la que va a decidir hasta dónde va a estar la sanción, ¿no? Puede ser una amonestación o puede ser pérdida de registro
de un partido político. Les digo, las más grandes que hemos tenido han sido sanciones económicas. Todavía no se ha cancelado el registro de un partido político, no se ha suspendido el registro de un partido político, ni se ha ordenado que se pierda el registro de ese partido político por todos estos temas que ya luego vamos a revisar porque, bueno, esta legislación nos dicen en otras partes del mundo que en México está sobre-regulado todo este tema de sanciones y que no se está respetando la libertad de expresión de las personas, ¿no? Y de los actores políticos como los partidos políticos. O sea, se ha cuestionado mucho que en México sancionamos todo el tema, cualquier cosa es sujeta a sanción, cualquier propaganda, cualquier expresión, y entonces que de alguna forma se está vulnerando la libertad de expresión. Luego vamos a tocar algunos temas relacionados con eso, a ver hasta dónde tenemos que sancionar y hasta dónde se tiene que respetar la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. Por ejemplo, vamos a ver también cuándo es calumnia, cuándo no es calumnia. Cuando es calumnia hay que sancionar, cuando no es calumnia, pues no se puede sancionar. Vamos a ver, ¿no?, posteriormente todos esos temas. Luego ven aquí el tema de la caducidad también, ¿no? Suspensión del plazo para el procedimiento especial sancionador. Luego viene otra figura aquí muy importante que se llama la presunción de inocencia. Debe de observarse también en todos los procedimientos sancionadores electorales. Si yo no estoy seguro de que ese sea el responsable, pues aquí aplica la presunción de inocencia. O sea, fíjense, hay tres derechos fundamentales que no se nos pueden pasar en este tipo de temas, ¿no? Tanto de procedimientos especiales sancionadores como también muchas veces en los temas penales. Aquí deben de privilegiarse tres derechos humanos. Acuérdense que el artículo 1 de la Constitución nos habla de que deben protegerse los derechos humanos de todas las personas y además de que deben protegerse los derechos humanos de todas las personas, cuando esté en duda una autoridad si se restringe ese derecho humano o si se potencializa, lo que tenemos que hacer es potencializar el derecho humano, o sea, protegerlo, no restringirlo. Tanto la Suprema Corte como la Sala Superior del Tribunal también han señalado que la interpretación de todas las autoridades debe ser progresiva. Eso quiere decir que debe siempre buscar la autoridad proteger el derecho humano de esas personas. Por ejemplo, les doy un caso que no tiene que ver con el procedimiento especial sancionador, pero sí tiene que ver con estos derechos, ¿no? Hace mucho en Aguascalientes un candidato a gobernador se registró y el Instituto Estatal de Aguascalientes le negó su registro porque le dijo, todavía en ese tiempo se llamaba la figura auto de formal prisión, le negaron su registro porque se le había dictado un auto de formal prisión, lo que ahora se llama de vinculación a proceso. Y entonces esta persona fue al tribunal o a la sala en ese momento electoral del Estado y lo mismo le dijeron, es que sabes que la Constitución de Aguascalientes señala que si te dictan un auto de formal prisión se suspenden tus derechos políticos electorales. Por lo tanto, no te puedes registrar como candidato a gobernador. Entonces, pues, ¿qué le quedaba a esta persona? Pues me voy a la sala superior. Y entonces contrató ahí unas abogadas y unos abogados y se fue a la sala superior. Y entonces, ¿qué le hizo valer a la sala superior? Le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un tribunal constitucional, tú tienes que velar y proteger los derechos humanos de todas las personas, en este caso también los derechos políticos de todas las personas. Entonces debes protegerme tres derechos políticos, le dijo a la sala superior. El derecho a ser votado, o sea, a ser candidato. Hay otro derecho humano que se llama presunción de inocencia, también me lo debes de proteger, y debido proceso. Y entonces le dice en su demanda al tribunal, no me pueden suspender mis derechos políticos electorales solamente por un auto formal prisión o de vinculación a proceso. Debe haber una sentencia definitiva y debe haber un juicio donde yo me pueda defender, pueda aportar todas mis pruebas y una vez que tenga una sentencia definitiva en mi contra, entonces sí se suspenden mis derechos políticos electorales. Pero mientras tanto, no. O sea, le dijo al tribunal un solo auto de formal prisión o de vinculación a proceso
Si yo estoy en libertad, eso, como estoy en libertad porque el delito no es grave, por ejemplo, entonces no se pueden suspender mis derechos y el Instituto Electoral me tiene que registrar como candidato. Entonces, ¿qué resolvió en ese asunto la Sala Superior? Dijo, bueno, pues sí, vamos a proteger tus derechos humanos de debido proceso, de presunción de inocencia y de tu derecho humano de ser votado, ¿no? Es tu derecho político electoral de ser votado. Entonces señaló la Sala Superior, mientras no se tenga una sentencia definitiva, donde ya se advierta que esta persona es culpable y entonces sí, sentencia, ojo, definitiva, no de primera instancia. Cuando tengamos una sentencia definitiva, entonces sí vamos a suspender tus derechos político-electorales. Mientras no se tenga una sentencia definitiva, no los vamos a suspender, los vamos a proteger. Entonces ahí la Sala Superior le ordenó al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que registrara a ese candidato porque un auto formal prisión estaba afectando su derecho a ser votado, su derecho humano de presunción de inocencia y su derecho humano de debido proceso. Y entonces se registró el candidato y el candidato, pues ahí hizo campaña y todo, ¿no? Ya después perdió la elección, pero bueno, ese ya es otra historia. Y luego fíjense, ese criterio de la Sala Superior se contraponía con un criterio de la sala, de una de las salas de la Suprema Corte. Porque había una sala de la Suprema Corte que decía que con un auto formal prisión se tenían que suspender los derechos políticos de las personas. Y la Sala Superior decía que no, que hasta que se tuviera una sentencia definitiva para privilegiar el debido proceso y la presunción de inocencia. O sea, no podemos decir que eres culpable si todavía no tenemos una sentencia definitiva y un debido proceso. Entonces había contradicción en lo que decía una sala de la Suprema Corte y lo que decía la Sala Superior. Cuando hay contradicción entre lo que señala la Corte en una sala y lo que señala el tribunal en su sala superior, quien tiene que resolver esta contradicción, pues es todo el pleno de la Corte. En la Suprema Corte hay 11 ministras y ministros, se juntan en pleno los 11 y entonces los 11 votan y dicen quién tiene razón, si la sala de la Suprema Corte, que son 5 ministras y ministras, o la sala superior, que son 7 magistradas o magistrados, ¿no? Entonces ahí el pleno decidió que tenía razón la sala superior y que debían privilegiarse dos derechos humanos muy importantes, presunción de inocencia y debido proceso. Entonces, ojo, nadie puede ser culpable hasta que se tenga un debido proceso y mientras no hay un debido proceso debe privilegiarse la presunción de inocencia. Entonces, lo mismo sucede en los procedimientos especiales sancionadores. Si no hay un debido proceso, no vamos a poder sancionar. Por eso les decía que es muy importante citar a los sujetos que pueden ser responsables. El derecho de audiencia es fundamental. Tienen que ir ahí, ¿no? Y tienen que defenderse y tienen que presentar pruebas si se les presentó una queja en su contra. Porque si resolvemos un procedimiento especial sancionador o hacemos una investigación sin que se cite a los probables responsables, entonces no va a haber un debido proceso y no vamos a poder sancionar o nos van a revocar nuestra sanción. Entonces, la autoridad administrativa, esto inicia desde la autoridad administrativa. La autoridad administrativa está obligada a citar a los sujetos responsables, a decirles, defiéndete, presenta las pruebas presenta las pruebas en donde se aclare que tú no eres responsable o lo que sea. O sea, el de derecho de defensa es fundamental. La presunción de inocencia, pues es un principio, una disposición que está en la Constitución y que está en los tratados internacionales. Luego, por ejemplo, por ahí nos llegaron algunos que nos dijeron, no, es que sabes que eso no es un derecho político. Entonces el tribunal no puede revisar estos temas porque no es un derecho político. Luego nos han dicho, no, es que sabes que la libertad de expresión no es un derecho político. El derecho a la información no es un derecho político. Entonces el tribunal no tiene competencia para analizar estos temas, ¿no? Como este que les platico de la presunción de inocencia. Entonces ahí también es muy importante hacer este tema de la clasificación, porque acuérdense, el primero de la Constitución nos habla de derechos humanos y que hay que proteger y potencializar los derechos humanos.
Y todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales, sino también las administrativas, deben de proteger siempre los derechos humanos y deben de hacer una interpretación progresiva para proteger los derechos humanos. Entonces, por primera vez en nuestra Constitución se habla de derechos humanos. Con la reforma, acuérdense, del 2011, que se modificó el primero de la Constitución, ahí se incorporó la palabra derechos humanos. Si revisan la Constitución de antes del 2011, no está la palabra derechos humanos. Vean la Constitución de 2010, no se hablaba de derechos humanos. Esta figura se incorporó con la reforma del 2011. ¿Había protección antes de derechos humanos? Sí, sí había protección, pero les llamaban garantías individuales, por lo general, o garantías sociales, etc. Viene la reforma del primero de la Constitución y entonces se agrega ahí en el propio artículo, pues, derechos humanos, y deben potencializarse y son universales, etcétera, ¿no? Ya todo esto que conocen. Pero entonces la pregunta es, porque en México tenemos que saberla. Como les dije ayer, pues a lo mejor hay un tribunal constitucional español que protege todos los derechos humanos de todos los españoles. Y hay un tribunal constitucional en Costa Rica que protege los derechos humanos de todas las personas de Costa Rica. Pero en México no es así. En México hay dos tribunales, acuérdense, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Los dos son tribunales constitucionales. Los dos protegen derechos humanos, pero tengo que saber a qué tribunal ir porque no me puedo equivocar. Por ejemplo, si voy al Poder Judicial Federal y lo que le estoy pidiendo es que me proteja un derecho político, me va a decir el juzgado de distrito, no, pues sabes que te equivocaste, tocaste mal la puerta. Aquí el juzgado de distrito no protege derechos políticos. Si quieres que te protejan un derecho político, vete al tribunal electoral. Así pasa en México. Y lo mismo, si llego al tribunal electoral y le digo, oye, protégeme este derecho civil, o protégeme esta garantía individual, o protégeme tal, pues me van a decir, no, ¿sabes qué? Aquí el tribunal electoral nuevamente protege derechos políticos. Te equivocaste de puerta, se desecha tu demanda. Tienes que ir a un tribunal donde proteja garantías individuales, o sea, vete a un juzgado de distrito. Entonces en México, que no sé cuántos países en el mundo, pero deben ser muy pocos, en México hay dos tribunales. Uno que protege derechos políticos y otro que protege todos los demás derechos humanos. Pero entonces tenemos que saber cuáles son los políticos y cuáles no, porque si no, ¿a dónde voy? Y entonces la Constitución en el primero nos habla de derechos humanos. Entonces yo les pregunto, ¿los derechos humanos son los mismos que los derechos fundamentales? Y luego si les pregunto, ¿los derechos fundamentales son los mismos que los derechos políticos o son diferentes? ¿Es lo mismo un derecho humano que un derecho político o no es lo mismo? Porque si me están afectando un derecho político, tengo que ir al tribunal. Si me están afectando un derecho que no es político, entonces ya no voy al tribunal, voy al juzgado de distrito. Pero ojo, ¿todos son derechos humanos o no? Entonces hay que hacer pues una clasificación en México, no teórica, porque si nos ponemos a hablar de teoría, pues aquí hablamos de 10 académicos, 20 o 30, y vamos a tener 1000 definiciones, pero yo tengo que ser efectivo, porque tengo que saber a qué tribunal voy a ir, si al juzgado de distrito o al tribunal electoral. O sea, tenemos que tener una clasificación pues sustancial, no teórica. Para los tribunales la teoría no cuenta. El tribunal me va a decir, es derecho político, sí te lo atiendo. No es derecho político, vete al juzgado de distrito. Como les decía, pues es juicio de amparo o no es juicio de amparo. Si es un derecho político, no puedes presentar un juicio de amparo porque los juicios de amparo no proceden en la materia político-electoral. Entonces sí tengo que saber muy bien en México de qué estoy hablando para ver si presento, por ejemplo, un juicio de amparo o un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Aquí sí tengo dos vías en México. En España no, en Francia tampoco, en Inglaterra tampoco, en Alemania tampoco, en Costa Rica tampoco y en Colombia tampoco. Aquí en México sí. Si no es político, no puedo ir al tribunal electoral.
Entonces, bueno, los derechos, nos dice la Constitución, los derechos humanos son universales. Bueno, todos tenemos incorporados derechos humanos. Son universales y simple y sencillamente, por ser una persona que apareció en este mundo, tengo incorporados derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos y todos tenemos derecho a la protección de nuestros derechos humanos. Entonces, si yo nací en Brasil, tengo derechos humanos, si nací en Japón, tengo derechos humanos, y si nací en México, tengo derechos humanos. Son universales, todos los tenemos. Pero viene la segunda clasificación, los fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Y cuál es la diferencia de los derechos fundamentales con los derechos humanos? Los derechos humanos, como vimos, son universales. Los fundamentales ya no. Los derechos fundamentales son los que protege el sistema jurídico de mi país. Entonces, los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos que están en los tratados internacionales obligatorios para México, esos son los derechos fundamentales. Por ejemplo, hay un derecho humano entre Japón y China, ambiental, que tiene que ver con los mares o lo que ustedes quieran. Ese es un derecho humano y ese será un derecho fundamental en China y en Japón, porque está regulado en sus leyes, pero nada tiene que ver con México, ese derecho humano. Entonces no es un derecho fundamental en México. Los derechos fundamentales en México son los que protegen nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Entonces ya no son todos, ya pasamos a los fundamentales. Para que tengamos protección de un derecho humano hay que ver si está ahí esa protección en la Constitución y si está ahí ese derecho también en los tratados internacionales. Esos son los fundamentales. Pero luego viene otra clasificación, los políticos. Y esos son los que nos interesan, porque si es un derecho político, pues voy a ir al tribunal. ¿Cuáles son los derechos políticos? Y aquí viene un tema de interpretación constitucional muy importante, porque si yo me voy al 35 de la Constitución o al 38 de la Constitución, me dice que los derechos políticos son votar, ser votado, asociarme y afiliarme libremente a un partido político, a un grupo, no sé qué, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿la libertad de expresión, entonces, es un derecho político? Si nos vamos al 35, nos dice los derechos políticos son votar, ser votado, afiliarse libremente y asociarse, ¿no? Para formar parte de los asuntos políticos del país. Entonces, de repente pensamos, ¿no? Pues no está la libertad de expresión ahí en los derechos políticos que marca la Constitución. Pero ahora viene ya el caso concreto, ¿no? Como les decía, no podemos hablar de teoría, tenemos que irnos ya a casos concretos, porque el tribunal no resuelve conforme a la teoría o lo que diga este autor o lo que diga aquel autor. El tribunal tiene que decir, ¿es derecho político o no es derecho político? Si es derecho político, yo lo voy a revisar. Si no es derecho político, yo no lo voy a revisar. Y tenemos que dejar atrás la teoría. Entonces yo les pregunto, pues ya vimos que la Constitución nos dice votar y ser votado. O sea, ser votado quiere decir ser candidato para estar en un proceso electoral, ¿no? Pero imagínense que les llega al tribunal electoral un candidato y dice, se me está vulnerando la libertad de expresión porque no me dejan expresarme tal, 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 o porque me sancionó tal instituto administrativamente y resulta que es en el ejercicio de mi libertad de expresión. Pero llega al tribunal. Entonces, lo primero que tiene que revisar el tribunal, ¿la libertad de expresión es un derecho político o no? Porque si esa libertad de expresión que nos está alegando el candidato es un derecho político, pues sí lo va a resolver el tribunal la protección de ese derecho. Pero si no es un derecho político, entonces el tribunal tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Ese es un derecho civil, entonces vete al juzgado de distrito a ver si te resuelven el tema de libertad de expresión en el juzgado de distrito. Entonces vean cómo se quedó corta ahí la Constitución, porque luego entonces lo que hizo la Sala Superior fue, bueno, vamos a ver, si es candidato, está en una campaña y está diciéndonos que se vulneró su libertad de expresión, pues se entiende entonces que lo tiene que revisar ese tema el Tribunal Electoral, porque es un candidato que está en una campaña que le están vulnerando su libertad de expresión.
Ni modo de mandarlo a un juicio de amparo con el juzgado de distrito. Pues no, es un tema electoral, es un tema político. Nos está diciendo un candidato, me están vulnerando la libertad de expresión en la campaña. Entonces lo que hizo el Tribunal Electoral es emitir una jurisprudencia que dice, no solamente son derechos políticos el votar y ser votado, también los otros derechos humanos que tengan relación directa con la materia político-electoral se entenderán como derechos político-electorales. Es decir, si la libertad de expresión tiene una relación directa con la materia electoral, entonces se entenderá como un derecho político. Si el derecho a la información tiene una relación directa con la materia electoral, se entenderá como derecho político. Si la libertad del derecho a petición tiene relación con la materia política, entonces será un derecho político. Entonces así quedó ya desde hace varios años. No los derechos políticos solamente son los que marca el 35 de la Constitución, sino también cualquier otro derecho que tenga relación directa con la materia político-electoral se entenderá como derecho político, aunque no esté debidamente señalado así en la Constitución. Entonces, a partir de ahí, pues llegan los candidatos diciéndonos se nos está vulnerando mi libertad de expresión, llevan los candidatos diciéndonos se nos está vulnerando nuestro derecho humano, que también es derecho político, el derecho a la información, y también aparecen estos dos temas muy importantes, presunción de inocencia y debido proceso. Esos temas también los va a revisar el tribunal cuando tengan relación con la materia político-electoral, como el caso de Aguascalientes. Este candidato quería registrarse para candidato a gobernador y le negaron su registro por un auto formal prisión. Y entonces hizo valer al tribunal presunción de inocencia y debido proceso. Pues también son derechos humanos y estos derechos humanos tienen relación directa con la materia político-electoral, entonces le corresponde también al tribunal revisar estos temas de presunción de inocencia y debido proceso, porque están directamente relacionados con la materia político-electoral. Entonces, a partir de esta jurisprudencia que vemos 21-2013, pues el tribunal también revisa todos los temas relacionados con presunción de inocencia y debido proceso, obviamente relacionados con la materia político-electoral. Entonces, todas las autoridades administrativas, sobre todo el INE, que resuelve, por ejemplo, el INE muchos temas de fiscalización, el INE tiene que ser muy consciente de cuando emite una resolución sobre temas de fiscalización, proteger estos dos derechos humanos de las personas, ¿no? De las candidaturas o de quien sea. Presunción de inocencia y debido proceso. Yo no puedo decir esta persona no cumplió con su fiscalización o esta persona rebasó los topes de gastos de campaña o en esta elección hubo recursos de procedencia ilícita o hay recursos, ¿no?, de servidores públicos o lo que sea, si no atiende antes la presunción de inocencia y el debido proceso. Tiene que citar a todas las personas, el INE, en temas de fiscalización, porque ya nos han llegado muchos temas. Acuérdense, resuelve el INE los temas de fiscalización, emite un dictamen de fiscalización y entonces ahí el partido o el candidato tiene la segunda opción que se va en el recurso de apelación a la sala superior para que revise todo este tema de fiscalización que realizó el INE. Entonces ya en varias ocasiones el tribunal le ha dicho al INE, oye, no hubo aquí derecho de audiencia. No citaste a esta persona, nada más citaste al partido, por ejemplo, pero no citaste al candidato y estás sancionando al partido y al candidato. Entonces va de regreso el asunto en atención a la presunción de inocencia y el debido proceso. Muchas veces el candidato le dice al tribunal, oye, a mí ni me citaron y resulta que ese dinero no me lo gasté yo, se lo gastó el partido y el partido no me dijo a mí que se lo gastó. Entonces, obviamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso este candidato, porque ni se enteró que el partido se gastó ese dinero y ya también me están sancionando a mí. Y ni siquiera me citó quizá la autoridad administrativa. Entonces, en todos estos procedimientos especiales sancionadores, aunque se tengan que resolver de una manera expedita y rápida para tener una sanción, y que esta sanción nos pueda servir ya durante el proceso electoral, no debemos dejar pasar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Porque también, por ejemplo, como el INE se encarga de toda la fiscalización de todas las elecciones, luego el tribunal le dice al INE, oye, es que aquí me está pidiendo un partido que anule la elección porque rebasó los topes de gastos de campaña el candidato ganador. Entonces le dice el tribunal al INE, ya tienes la fiscalización de esta persona, ya tienes el dictamen de fiscalización, me urge para saber si rebasó los topes o no. Pero resulta que el INE tiene que hacer la fiscalización de todas las elecciones, de todas las candidaturas y de todos los partidos políticos. Pues muchas veces no le da tiempo al INE de tener lista esa fiscalización. Y entonces el tribunal no puede anular una elección por rebase de topes de gastos de campaña porque no está listo el dictamen de fiscalización. Ese es otro tema que se tiene que revisar en una próxima reforma electoral, porque de repente en el 2014 le dijeron al INE, no, pues ¿qué crees? Tú te vas a encargar de la fiscalización de todas las elecciones, tanto locales como federales. Antes la fiscalización de las elecciones locales, pues la realizaba el Instituto Estatal Electoral. De repente viene la reforma y le dicen al INE, ahora tú vas a hacer toda la investigación, toda la fiscalización. Pues en el 2015 tuvimos varios casos de diputaciones federales donde no estuvo en tiempo lista la fiscalización y entonces el Tribunal Electoral no pudo anular una elección porque pues no teníamos el dictamen de fiscalización. Y el partido llegó, oye, rebasó los topes, anula la elección. Y entonces el tribunal dijo al tribunal, oye, mándame el dictamen de fiscalización, pues todavía no me da tiempo, no lo tengo listo. Y entonces el tribunal dijo, pues no puedo anular la elección porque no tengo el dictamen de fiscalización del INE. O sea, todas esas situaciones se presentan y no es excepción los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, ojo, nunca se les pase esos dos temas si están ante una autoridad administrativa, si están trabajando en una autoridad administrativa, deben siempre fijarse muy bien que se cumpla con la presunción de inocencia y el debido proceso para que pues esté debidamente fundamentada esa investigación y el tribunal, cualquier tribunal, ya sea local o federal, no tenga que regresar a algunos asuntos porque no se cumplió con la presunción de inocencia y el debido proceso, ¿no? Y luego también esta jurisprudencia es importante, procedimiento especial sancionador, la autoridad administrativa electoral debe de recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. Acuérdense que aquí en estas jurisprudencias, todavía en ese tiempo, el INE era el que resolvía los asuntos. Acuérdense, a partir de la reforma de 2014, ya el INE nada más integra el expediente, hace la investigación, recaba las pruebas, pero a partir de 2014, quien resuelve ya directamente es la Sala Superior. Pero bueno, en este 2003 se dijo, el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo. Al corresponder a las partes, como vemos, eso quiere decir el principio dispositivo, que corresponde a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica. Como les decía, si voy a presentar una queja, me corresponde aportar las pruebas. Pueden ser documentales y pueden ser técnicas. Por ejemplo, si yo veo un espectacular ahí que está dañando el proceso electoral y está en la avenida principal de la ciudad, y quiero presentar una queja, pues tengo que llegar por lo menos con una fotografía, que es la prueba técnica, o puedo llegar con una documental. ¿Cuál documental? Por lo general, lo que hacen los partidos políticos cuando adviertan ahí una propaganda política prohibida, bueno, que estiman ellos que es prohibida, van al consejo distrital respectivo, el partido político ahí con su representante que tiene ahí en el consejo distrital respectivo, y le dice al secretario de ahí del consejo, oye, ¿sabes qué? Acompáñame y levanta un acta donde tú como secretario del consejo des fe que está ahí un espectacular y tómale fotografías y lo que sea. Si se levanta esa acta y la firma el secretario del consejo y me da una copia, pues yo ya presento una documental, además de las fotos que presenté yo, ya presento una documental de que llenó el secretario del consejo. Esa documental, conforme a la ley electoral, tiene valor probatorio pleno. Ya no es la fotografía. Si yo presento una fotografía o un video junto con mi queja, esas pruebas tienen valor probatorio no pleno, sino son indiciarias. O sea, para la autoridad
o para el tribunal no es cierto eso que me estás diciendo, solamente es un indicio. Pero a mí no me consta y tengo que revisar esas pruebas con otras para saber si es cierto lo que aparece en esa fotografía o no, o para saber si es cierto lo que aparece en ese video o no. Necesito más pruebas. Pero si llego con la documental que firmó el secretario del consejo distrital o municipal, lo que ustedes quieran, entonces esa es una documental pública con valor probatorio pleno. Esa es la diferencia. Entonces sí se tiene como cierto lo que se está redactando en esa acta y las fotografías quizá que se están anexando a esa acta porque las levantó una persona del consejo. Y entonces la firma exacta esa persona y entonces automáticamente se vuelve en una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces tendría que llegar otra persona al asunto, o sea, a la queja, y decirme que no es cierto y presentarme otra documental con valor probatorio pleno. Si no se entiende como cierta. Por eso es más importante un acta que firma el secretario de un consejo a un video, a una fotografía con que yo llegue mi queja. Puedo llegar con lo que sea y presentar mi queja y la autoridad va a hacer la investigación. Pero si ya presento mi queja, por ejemplo, con un acta que redactó y firmó el secretario del consejo, pues ya va a ser una documental pública con valor probatorio pleno y ya se va a tener prácticamente como cierto que si existe por ahí es espectacular. Porque muchas veces también los partidos políticos van al notario, pero eso es más costoso y más complejo. Si el notario levanta un acta de fe de hechos, o sea, si el notario fue ahí a donde está el espectacular y levantó un acta y la firmó el notario, pues también es una documental pública con valor probatorio pleno. O sea, a lo que me refiero, las documentales públicas firmadas ante notario, firmadas por un funcionario electoral, tienen valor probatorio pleno y le ganan a las técnicas. O sea, a las fotos, a los videos, al USB que presente, esas son solamente indiciarias. Frente a las documentales públicas que sí tienen valor probatorio pleno. O sea, vale más una documental que una técnica. Una documental se entiende que es cierto. Una técnica necesitamos otras pruebas indiciarias. Unas fotografías no son suficientes, un video no es suficiente, necesitaríamos varias pruebas. O por ejemplo, una nota periodística, mira lo que salió en el periódico. Ah, bueno, también es una prueba indiciaria solamente, frente a las documentales públicas que sí tienen valor probatorio pleno. Sí, adelante Laura, buenos días. Gracias, buenos días, maestro. Quería comentar respecto a este tema de las pruebas, que a veces sí creo que es un tema importante, porque desde la autoridad administrativa a veces somos un filtro o tendríamos que ser un filtro de, estoy leyendo aquí la queja, a lo mejor estas pruebas que me aporta, advierto, o de la misma narración o de las técnicas que presento, cualquier prueba probatoria, cualquier prueba que pues nos hagan llegar. Hay veces que, igual haciendo la alusión, no sé, o un símil con la materia penal, el Ministerio Público, que si bien la denuncia no advierte que realmente exista algún motivo o alguna causal que merezca ser investigada, la ley también confiere a la autoridad administrativa a desechar. Y creo que a veces nos limitamos un poco, le tenemos un poco de temor, no sé por qué a veces nos frenamos a tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Un alto desechamiento y llenamos al tribunal lo sobresaturamos de quejas que a veces son sin sentido. Entonces creo yo que se ocupa o se activa toda la operatividad del órgano administrativo, del órgano jurisdiccional, cuando a todas luces desde el principio, que no sé, las pruebas o de la narración de los hechos, podemos advertir que no, que era para desechamiento porque no había pues ninguna conducta que investigar. Entonces sí me gustaría que nos pudiera dar su opinión sobre qué tan temerarios o no temerarios tendríamos que ser para el momento de, pues no sé, tener esa cautela de decir sin temor, pues lo desecho porque de estas pruebas, pues no se advierte que vaya a haber alguna conducta que sancionar. Gracias, maestro. Exactamente, Laura. Mira, siempre deben de pensar, si están dentro de una autoridad administrativa,
siempre deben de pensar en dos cosas fundamentales: el acceso a la justicia. Todos tenemos derecho al acceso a la justicia porque son normas constitucionales y convencionales, y todos acudimos a una autoridad pues a que proteja nuestros derechos humanos, que también nos dice la Constitución. Nos habla la Constitución: tu autoridad administrativa o tu autoridad jurisdiccional debes proteger los derechos humanos de todas las personas. Entonces, al hablar del acceso a la justicia y de la protección de los derechos humanos de todas las personas, que es una disposición constitucional, tenemos que pensar que esas disposiciones son mucho más importantes de una disposición legal o de un lineamiento o de un reglamento. A lo mejor el reglamento, el lineamiento o la propia ley dice, no, pues desecha la queja. Pero tenemos que pensar más allá, y nosotros como autoridad administrativa siempre vamos a tener que buscar la forma en admitirla y resolverla. Lo más fácil es desecharla, ya me quito la investigación de encima. Pero tengo dos normas constitucionales que me dicen, oye, acceso a la justicia, entonces tengo que buscarle a ver por dónde pudiera admitir la queja y hacer una investigación. Claro, la ley nos dice, presenta las pruebas mínimas. Si me llegas con un hecho genérico que a lo mejor ni es cierto, pues ¿cómo voy a iniciar una investigación si me está diciendo pasó esto, pero no tengo ni siquiera una nota periodística? Pues entonces ahí desecho la queja y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que todo lo que me estás diciendo son argumentos genéricos, no me estás diciendo nada en específico que sucedió y tampoco me estás presentando ninguna prueba, aunque sea indiciaria. Pero con que yo tenga los mínimos elementos para dar inicio a la investigación, pues mi responsabilidad como autoridad administrativa es darle inicio a la investigación. A lo mejor no llego a ninguna conclusión, pero sí tendría que atender el acceso a la justicia de esta persona y tratar de proteger pues, los derechos humanos que me está alegando en su queja o los derechos que se le estén vulnerando. Entonces, siempre como autoridad administrativa deberé buscar la forma en admitir la demanda. O sea, cuando tenga duda, la admito, la desecho, me voy por la admisión porque son principios constitucionales que tengo que proteger. Pero sí tampoco, porque luego pueden abusar los que presentan las quejas, debe haber pruebas mínimas, ¿no? Pero algo, lo que ustedes quieran, una foto, una fotografía, una copia fotostática que no esté firmada, solamente sea algo, pero que de ahí podamos partir nosotros como autoridad administrativa a realizar toda la investigación. Porque cerrarlo así, luego pues acuérdense, se puede impugnar el desechamiento y podemos también incurrir en problemas, y como dice muy bien Laura, se puede llenar la autoridad jurisdiccional de una serie de quejas que no van para ningún lado, pero siempre hay que ver el caso concreto. Y les digo, en caso, como dice el propio primero de la Constitución, en caso de duda, no restrinja, sino aplica el principio de progresividad y trata de proteger ese derecho que te está alegando esa persona cuando acudió a ti. Entonces, en caso de duda, mejor admito la demanda y trato de hacer la investigación a ver hasta dónde llega, ¿no? No desecharla, porque desecharla de primera instancia se entiende, le estoy negando el derecho a esta persona de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, cuando tengamos esas dudas, mejor aplico la Constitución y digo, bueno, la voy a admitir, me presentó aquí una prueba mínima, pero voy a ver si puedo realizar la investigación y a qué llego, porque desecharla, pues sí es negar el acceso a la justicia a esa persona. Entonces tiene que estar muy debidamente justificado ese desechamiento, debidamente fundamentado, y decir, es que, ¿sabes qué? Tu argumento es genérico, no me estás diciendo nada. Y luego muchas veces, pues sí llegan quejas sin una sola prueba. Entonces, si llega queja sin una sola prueba, ¿sabes qué? Te desecho tu queja porque no me estás dando ni siquiera los elementos mínimos para que yo inicie una investigación. Pero cuando tenga la duda, es mejor admitirla porque estoy cumpliendo con disposiciones constitucionales y convencionales. Sí, Carlos, adelante. Sí, gracias, maestro. También quería comentar, me tocó ver en el proceso pasado alguna sentencia de la Sala Jalapa, en la que sucedió, supongo que algo similar, ¿no? A los ejemplos de Laura, los comentarios de Laura y los que usted también nos comparte. Y también me tocó verlo en mi experiencia, ¿no? Muchas veces, que nuestras normas locales a veces nos tienen un límite, ¿no? O ciertos requisitos de admisión. Pero luego, cuando corre la investigación preliminar, pues probablemente, por ejemplo, el caso de Jalapa que les comentaba, tenía que ver con
una denuncia de violencia política en razón de género, se tramitó en especial sancionador y el instituto local realiza la investigación preliminar y determina que no podía encontrar o ubicar a un responsable, por un lado. Y por otro lado, su legislación local les imponía la carga al quejoso de identificar al responsable y identificar un domicilio y un correo electrónico. Esos son requisitos que están en la ley de ese estado. Entonces, como no se surtieron esos elementos, desecha el instituto. Entonces, inconforme con esa decisión, era una candidata, recurre al tribunal local y el tribunal local convalida la decisión de haber desechado. Entonces, se va a la revisión a la sala Jalapa y Jalapa, bueno, entiendo que el agravio era centralmente que al tratarse de una denuncia por posible violencia política contra las mujeres por razón de género, esa carga que imponía la ley era excesiva porque le generaba una discriminación legal, ¿no? hacia ella y por tanto pues ella estimaba que debía revocarse y hacer una investigación más amplia y bueno, la sala Jalapa tomó como válido ese agravio y revocó ese desechamiento y obviamente hizo un estudio de constitucionalidad de la norma estatal, ¿no? Que pues tenía una restricción, o más bien tenía una carga procesal que la sala estimó que era desproporcional, ¿no? Que sí tiene derecho de acceso a la justicia la quejosa, en el caso del especial sancionador, y que pues el instituto sí debía ser más amplio y debió haber valorado que esos requisitos de la ley no debían aplicársele por su condición de mujer, ¿no? Entonces allá me ha tocado en la práctica que cuando estás haciendo una investigación, ya sea preliminar, ¿no? Pues tu propia legislación te establece requisitos pues legales, ¿no? Que deben agotarse y luego nos vamos encontrando con este proceso y estas nuevas dinámicas en las contiendas electorales. Y pues creo que sí es un tema serio cuando al que le toca determinar si se admite o no una queja para iniciar un procedimiento sancionador, pues y también por ahí hay otro tema que se comentaba ayer, ¿no? ¿Hasta dónde le da la autoridad administrativa para hacer este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, porque lo que hizo la sala, pues fue superar una regulación legal, ¿no? Pero, pues, formalmente la autoridad administrativa no está facultada para hacer a lo mejor este ejercicio, ¿no? Entonces ahí hay una colisión, ¿no? De facultades podría ser de frente a lo que te establece la ley, los principios constitucionales y los derechos, ¿no? Entonces allá sí creo que es un tema, pues está interesante, ¿no? Quería compartirlo. Sí, es muy interesante lo que señalas, Carlos, y fíjense, nosotros, bueno, por lo menos desde mi caso, mi particular punto de vista, nos enseñaron a aplicar directamente la ley en la escuela. Fuimos a la universidad, estudiamos, no, a lo mejor no todos ustedes, pero los que estudiamos para abogadas o abogados, nos enseñaron, aplica directamente la ley. Y ahí nos quedamos. Y actualmente ya no puede ser así. No podemos aplicar directamente a la ley, como lo señalas muy bien, Carlos. Hay que revisar si esa ley atiende a lo que dice la Constitución y esa ley atiende a lo que dicen los tratados internacionales. Pero luego decimos, no, como lo dices muy bien, Carlos, es que yo soy autoridad administrativa. Hay que el tribunal atienda la Constitución y los tratados. Yo no puedo, yo tengo que fijarme a estos requisitos que dice la ley para admitir o no mi queja. Y a lo mejor tiene razón la autoridad administrativa. A lo mejor, quizá la autoridad administrativa, aunque hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no, pero a lo mejor la autoridad administrativa no puede o no tiene las atribuciones necesarias para interpretar la Constitución, sino que tiene que aplicar directamente la ley. Pero ¿cuál es la salida? Que la autoridad administrativa va a decir, es que yo estoy aplicando este criterio del Tribunal Electoral.
No lo digo yo, lo está diciendo el Tribunal Electoral, por ejemplo, en una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia me obliga. Y entonces el Tribunal Electoral me está diciendo en una sentencia, en un precedente o en una jurisprudencia que me obliga, que como tú le dices, llama muy bien, Carlos, tratándose de mujer el tratamiento es distinto. Y no lo digo yo, autoridad administrativa, lo dice el Tribunal Electoral y la jurisprudencia es obligatoria para mí. Y si no lo hago así, lo que va a terminar pasando es que cuando llegue ese asunto al Tribunal Electoral, pues me van a decir lo mismo, por tratarse de mujer, el tratamiento es distinto, es favorable a la mujer. Entonces mejor lo aplico directamente desde la autoridad administrativa. Pero luego nos cuesta trabajo hacer esa interpretación. Se nos hace más fácil, pues que la haga ya el tribunal, yo la desecho o yo la admito y si estuvo mal, ya que nos diga el tribunal. No, si ya tenemos el precedente, como muy bien lo señalas, Carlos, de la Sala Jalapa, pues ya hay que aplicar directamente ese precedente en los siguientes asuntos que lleguen desde la autoridad administrativa. Por eso es tan importante ver los precedentes, ver la jurisprudencia de la Sala Superior que aplica. Fíjense, les voy a hablar nada más de un tema que les va a llamar mucho la atención. Reconvención de la prueba. Reconvención de la prueba es un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que luego también aplicó la Sala Superior. Y fíjense dónde lo aplicó. Tratándose de casos de violencia política en razón de género hacia las mujeres, dice la Sala Superior, y también lo decía en otros temas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se trate de personas que pertenecen a una comunidad indígena, aplica la reconvención de la prueba en esa queja. ¿Eso qué quiere decir? Que si una mujer indígena presenta una queja por violencia política en razón de género, todo lo que diga en su queja se tiene como cierto. Y el que tiene que presentar las pruebas para demostrar que no es cierto es el demandado. Todo lo que diga la víctima se entiende como cierto por tratarse de una mujer indígena. Y el que tiene que demostrar que no es cierto es el demandado. Fíjense cómo ahí cambia completamente la regla del sistema de pruebas. Porque el sistema de pruebas dice, el que ofrece la prueba o el que presenta la demanda está obligado a probar. Digo, el que presenta la demanda está obligado a probar. Tú vienes con una queja, tienes que venir con las pruebas suficientes y acreditarme lo que estás diciendo. Ah, pues dice la Sala Superior y también dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa regla probatoria que está desde los romanos y en todo el sistema de pruebas en todos los países del mundo, presenta tu demanda, demuéstrame con pruebas tus argumentos. Hay la excepción, reconvención de la prueba cuando se trate de una mujer indígena por casos de violencia política en razón de género. Ahí lo que diga esta persona en su denuncia se tiene como cierto. Y quien debe acreditar lo contrario es el demandado. Vean cómo en casos particulares, como muy bien lo señalas, Carlos, cambia esta disposición y aquí no está obligado el actor, la actora en este caso, a probar lo que está señalando. Al contrario, el demandado tendrá que llegar al tribunal y decirle, oye, todo esto que está diciendo no es cierto, aquí están las pruebas y no hay violencia política en razón de género. Pero si no llega con pruebas, el demandado se tendrá como cierto. Lo que está señalando la persona, la mujer indígena que presentó su demanda, lo que está señalando se tendrá como cierto. Y ahí está el criterio, a ver si lo alcanzamos a ver posteriormente, y la sentencia que resolvió el Tribunal Electoral, diciendo en casos de violencia política en razón de género, cuando se trate de mujeres, se tiene como cierto todo lo que diga su queja. Y ojo, eso no lo vamos a encontrar en la ley. Todas las leyes nos van a decir, presenta tu queja y acredítalo con pruebas mínimas. Pero bueno, por eso son tan importantes los precedentes, la jurisprudencia del tribunal, que la misma ley dice, la jurisprudencia del tribunal es obligatoria para todas las autoridades electorales. Entonces, si me llega una queja de violencia política en razón de género y se acredita que la presentó es una persona que pertenece a una comunidad indígena, pues ya se tiene por cierto, ¿eh? Y entonces el demandado tendrá que llegar con pruebas y acreditar que no es cierto lo que se está diciendo. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta siempre todos esos elementos y por eso las dos directrices fundamentales son, primero, si tengo duda, mejor admito la queja.
Y si hay pruebas mínimas, pues sigo la investigación. Y se trata de casos especiales como esto de mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, pues ahí tengo que ver cuál es el precedente, cuál es la jurisprudencia y aplicar ese precedente o esa jurisprudencia, aunque no marque nada mi legislación al respecto, ¿no? Aquí esta jurisprudencia, pues sí nos dice, quien tiene que, como vemos aquí, corresponde a las partes aportar las pruebas, ¿no? De su queja. Pueden ser pruebas documentales o técnicas. Pero vean cómo dice también la jurisprudencia, que le corresponda a las partes esa disposición no limita a la autoridad administrativa electoral para que conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales, vean cómo empieza con la Constitución, conforme a las normas constitucionales y legales en la materia, también la autoridad puede ordenar el desahogo de pruebas de inspección o pericial, es decir, una cosa es que lleguen las partes con sus pruebas, pero también la autoridad puede desahogar pruebas, puede realizar inspecciones judiciales, puede realizar periciales que estimen necesarias para la resolución del asunto. O sea, los obligados son las partes, pero eso no quiere decir que también la autoridad electoral pueda recabar más pruebas. Entonces, en atención a esta jurisprudencia, pues nos está diciendo, ¿sabes qué? Admite la queja con las pruebas mínimas y tú dale seguimiento, realiza otras, sigue con la investigación, haz otras pruebas de inspecciones judiciales o periciales, recaba más pruebas. En pocas palabras, esta jurisprudencia nos dice, pues sí están obligadas las partes, pero tú también como autoridad administrativa puedes recabar más pruebas. A ver si mañana vemos este tema de la reconvención de la prueba para que vean cómo ya hay casos donde el tribunal pues resolvió así, ¿sabes qué? Si se trata de una mujer que pertenece a una comunidad indígena, pues todo lo que diga su queja se entiende como cierto, ¿no? Y será el demandado el que tenga que demostrar que no es cierto lo que se está diciendo en la queja. Y si no demuestras que no es cierto, tu demandado se tendrá entonces como cierto, ¿no? Y luego, bueno, esta otra jurisprudencia, la 49, nos dice facultades investigadoras del instituto, en ese tiempo era el IFE todavía, una denuncia anónima puede ser suficiente para que se ejerza. También esta jurisprudencia nos dice, pues si llega una denuncia y no sabemos quién la presentó, pero hay elementos suficientes para seguir la investigación, pues se sigue. Porque acuérdense, no estamos en el derecho privado, no estamos en el derecho civil, no estamos en el derecho penal. Lo que pueda suceder en un proceso electoral nos afecta a todos. Entonces, como lo que pueda suceder en un proceso electoral nos afecta a todos, pues la autoridad administrativa es obligada a darle seguimiento a cualquier tipo de irregularidad que se pueda advertir. Entonces, si llega la queja anónima, pero yo advierto que hay pruebas mínimas para seguir la investigación, la voy a seguir. Como vimos ayer, también puede ser de oficio. Nadie presenta la queja, la propia autoridad de oficio puede darle seguimiento, no puede presentar una queja y darle seguimiento a esa investigación. Porque estamos hablando, insisto, de temas que nos afectan a todos. No estamos hablando de un divorcio en el civil, ¿no? O no estamos hablando de que una persona se robó algo y es un tema penal. Esos son temas privados, nada más va a afectar a esa persona, nada más, si me quiero divorciar, pues nada más va a afectar a los que se quieren divorciar en el civil y ya nadie más tiene que intervenir. Pero cuando es un proceso electoral, cuando es materia electoral, pues lo que pasa en el proceso electoral nos puede afectar a todos, simple y sencillamente. Una propaganda política indebida durante una campaña puede afectar la voluntad de muchísimos ciudadanos, puede afectar la emisión del voto de muchísimos ciudadanos y puede provocar que se anule la elección. Entonces, como son temas públicos que nos afectan a todos, pues las quejas pueden seguirse a petición de parte, pueden ser anónimas o pueden seguirse de oficio, porque, insisto, nos afectan a todos. Si alguien advierte, por ejemplo, alguna propaganda prohibida en redes sociales, pues esa propaganda puede afectar toda la elección. Inclusive esa propaganda tiene los alcances de cambiar el resultado en la elección, de que si no hubiera existido esa propaganda en redes sociales, el resultado de la elección hubiera sido diferente, hubiera ganado otro. Pero como apareció esa propaganda en redes sociales 2 o 3 días o un día antes de la elección, cambió el resultado de esa elección.
Y si eso se acredita en un expediente, pues eso puede provocar que se anule la elección porque esa propaganda era prohibida y provocó un cambio en el resultado final de esa elección. Y entonces se anula y va a volver a empezar por una propaganda. Entonces, como vean, la magnitud de una propaganda política, radio, televisión o redes sociales, pues tiene sus alcances, ¿no? De diferentes sanciones y entre ellas que se anule una elección. Por eso debe darle seguimiento siempre la autoridad administrativa y revisar todo tipo de propaganda que exista. Por eso al INE se le dieron esas atribuciones tan amplias para monitorear todo lo que aparezca en radio y televisión. Y pues no está en la ley que también tiene que monitorear todo lo que aparezca en redes sociales, pero pues ya el INE se adelantó en diversos acuerdos y entonces tiene diversos convenios con las redes sociales para también de alguna forma regular todo lo que aparezca en redes sociales. Ya veremos mañana algunos casos y también ya mañana entraremos al 2014 donde hay una reforma muy importante y al 2007 también donde hay una reforma muy importante con relación a estos temas del procedimiento especial sancionador, de radio y televisión y de redes sociales. No sé si por ahora tuvieran alguna duda, alguna otra pregunta. Ya varios me pidieron la presentación. Vean, esta presentación es larga, ¿eh? Vean, son 100 láminas. No sé si vamos a ver las 100 o nos vamos a quedar antes o después o lo que quieran, pero yo el jueves les mando estas 100 láminas directamente, el que me escriba a mi correo electrónico, yo se las mando, pues para que tengan todas estas jurisprudencias, todos estos antecedentes, vean qué pasó en el 2014, cómo se crea la sala especializada, y vamos a tocar algunos temas que no vienen directamente, no están relacionados directamente con el tema, pero ya lo ha señalado Carlos muy bien, y es muy importante este tema de la violencia política en razón de género, es un tema nuevo, es un tema pues que difícilmente está regulado en la ley, inclusive pues la sala superior y la sala especializada del Tribunal Electoral pues abrieron la vía del procedimiento especial sancionador para estos temas de violencia política en razón de género, pero no era una competencia que estaba directamente en la ley para que el Tribunal Electoral revisara estos procedimientos especiales sancionadores. O sea, se entiende que no estaba establecido en la ley que procedía también para casos de violencia política en razón de género, pero los tribunales electorales, sobre todo el federal, pues han ampliado la procedencia del PES también para casos como estos que estamos platicando el día de hoy, de violencia política en razón de género. Van a ver cómo la sala especializada pues resuelve asuntos de radio, televisión, redes sociales, pero también resuelve asuntos, la sala especializada, relacionados con quejas por violencia política en razón de género. Esos temas también son muy importantes y ojalá en una próxima reforma electoral pues ya se agregue muy bien en las normas todo este tema de violencia política en razón de género. Yo acabo de hacer un artículo hace poco que se refiere también a crear una causal de nulidad por violencia política en razón de género y se cree directamente, se plasme directamente en la Constitución, porque si tenemos la causal de nulidad a nivel constitucional, pues están obligados entonces todas las entidades federativas a plasmar esa causal de nulidad también en sus legislaciones, porque les digo, insisto, se decía mucho, no se puede anular una elección por estos temas. Ya el Tribunal Electoral el año pasado, a finales del año pasado, pues anuló una elección municipal por violencia política en razón de género. Entonces, claro que se puede también anular una elección, además de sancionar a aquellos responsables y que la sanción pueda ser que no te puedas inscribir o no te puedas registrar para candidato, entre otras sanciones, pues también la sanción puede llegar a que se anule una elección, como sucedió el año pasado, ¿no? Entonces, el PES cada vez tiene, el procedimiento especial sancionador, cada vez tiene, pues, una recepción más amplia, revisa más temas, no solo los que están señalados directamente en la ley, y pues también hay que platicar este tema de redes sociales, que urge ya una regulación, porque todos son con base en criterios y en jurisprudencia de la Sala Superior, porque parece broma, pero estamos en el 2022 y la Constitución habla radio y televisión. Y le buscamos a la Constitución redes sociales y no la encontramos. Y hoy, en el 2021, pues muchos de ustedes saben, en el 2021, pues yo no tengo las pruebas, pero se dice que muchas elecciones se ganaron por lo que se publicó en redes sociales. Que en muchas elecciones las redes sociales fueron fundamentales para que se ganara la elección. Entonces, imagínense, ya se están ganando elecciones
por la propaganda en redes sociales, y la Constitución, y menos la ley, nos habla de nada de redes sociales. Entonces surge, y ojalá antes del 2024 ya tengamos una regulación más específica sobre redes sociales. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Por ahí me preguntaba una compañera, ahí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, ahí está mi Twitter, Darío Mora J, con mayúsculas. Mi nombre y mis apellidos, soy Darío Mora Jurado, pero ahí dice nada más Darío Mora J, ese es mi Twitter, y bueno, nos vemos mañana, otra vez, como les dije ayer, a la misma hora, en el mismo canal, no se les pase. Aquí nos vemos mañana. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Hasta luego, nos vemos mañana. Y gracias a mi compañero Vicente que nos dio seguimiento al día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, a todos. bien. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego, Vince, que estén muy bien. Hasta luego, Darío. Gusto saludarte. Hasta luego a todos.